ya que el joven se intoxica por 6 días y solamente un día busca de Dios durante 2 horas. Y por 6 días pasa intoxicándose. Yo creo que eso es una de las realidades que hoy en día estamos viviendo y que lamentablemente la iglesia a nivel mundial, lo que hace es taparse los ojos y no hacer algo por esa juventud. Y necesitamos como líderes, como colaboradores, los que son pastores, los que tienen un ministerio, necesitamos hacer algo por la juventud, porque esa intoxicación está haciendo que lamentablemente estos manjares que tenemos acá, porque la palabra de Dios es un manjar, no es por lo que yo digo, es la Biblia la que es el manjar. Así cuando usted se conecta o cuando usted va a su iglesia y cuando su pastor predica, él está dando un manjar, él está dando una palabra a usted, que usted debería comerla con tanto gozo, con tanta alegría, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, estamos tan intoxicados que no podemos ingerir algo hermoso, no podemos ingerir algo de calidad, porque tenemos en el estómago tantas cosas, y perdón la expresión, pero tantas cosas podridas, y estoy hablando en lo natural, pero esto es más en lo espiritual. Tenemos dentro de nosotros tantas cosas podridas que no permiten que aquello hermoso, aquel manjar de la palabra de Dios, sea comido, sea saboreado, sea totalmente disfrutado. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y por eso el tema de hoy es insensible. Porque ¿qué pasa cuando tú no puedes probar algo delicioso? Tu paladar se vuelve insensible. Hay gente que a veces prefiere algo que no sepa tan rico, algo que no sepa muy bien, y desprecia aquello que verdaderamente sabe delicioso o aquello que verdaderamente te va a alimentar. Y aquí dice, ¿qué es la insensibilidad? Y vamos a verlo primero de una parte natural. ¿Qué es la insensibilidad? Dicho especialmente de una persona incapaz de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello. Mira, hay personas que no pueden reaccionar a la presencia de Dios. Está una alabanza, están dando la palabra y están así, como que no es con ellos. Y hablando en la parte física, ¿no? Tú estás sentado, por ejemplo, en tu lugar donde te congregas y empieza la palabra tan hermosa y tu pastor trata de una u otra manera de darte algo para alimentar tu vida espiritual y tú, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Y eso pasa, dicho especialmente de una persona que no puede reaccionar emocionalmente a algo. Y a veces la presencia de Dios desciende en un lugar, baja a tu casa, a tu habitación, y tú no la sientes. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto insensibles. Tenemos tanta contaminación por dentro que necesitamos un proceso de desintoxicación para poder sentir la presencia de Dios. Mira que dice abajo, la insensibilidad es la incapacidad perspectiva y emocional de no saber identificar y evaluar los sentimientos que las situaciones o las personas producen en nosotros. Es decir, la capacidad de no sentir nada ante el dolor o el sufrimiento de los demás. O sea, tú puedes ver que esté pasando algo a alguien y en vez de sentir empatía, coyonía con el hermano, lo que haces es simplemente mirar la cara. Y lamentablemente y empecé diciéndote algo, empecé diciéndote que estamos actualmente en un sistema del mundo nos ha dividido por generaciones, que la generación X, la Z, la Y, la baby boomer, la de por aquí, la de por acá, nos han dividido en facetas por edades. Pero el Señor en su palabra no hace eso. El Señor en su palabra nos divide de dos formas, los sensibles y los insensibles. Y hoy estamos en una generación, como dice Mateo 24, que es la última generación, la última dispensación de este tiempo, que la van a ver tal vez mis hijos o tal vez los hijos de mis hijos, que son la última generación, la cual tal vez se vuelva tan insensible a la voz de Dios que desprecien a Dios en totalidad. Y ese es el problema, ese es el asunto, ese es el peligro de volverte insensible a la voz de Dios.
porque puedes empezar a despreciar a Dios y de verdad que eso ya es algo demasiado fuerte. ¿Qué es la insensibilidad espiritual? Ahora sí entremos en palabras. Ya vimos la parte natural y les di unas pequeñas referencias, pero ¿qué es la insensibilidad espiritual? Y vamos a verlo en Efesios. Vamos al libro de Efesios. Yo quiero que si usted está ahí con su Biblia, me pueda seguir con su Biblia, por favor. Vamos al libro de Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y de quién está hablando acá? Si usted revisa en los versículos anteriores para darle contexto, habla de las personas gentiles. ¿Qué trae la insensibilidad? Impureza. ¿Y qué es la impureza? Te lo voy a explicar con un ejemplo facilito. La Biblia habla de la nieve que es tan blanca, tan linda, pero cuando se mancha, tú ves en un campo blanco de nieve, tú puedes a lo lejos divisar un conejo negro, a lo lejos, porque es como una mancha dentro de la franja blanca. Y pasándolo acá, a lo que te estoy explicando, eso es una impureza. ¿Y cuántos de nosotros guardamos ciertas impurezas en el corazón, en la mente, en nuestra forma de hablar? Porque estamos consumiendo algo que nos está contaminando. Y cuando estamos con impurezas dentro de nosotros, nos sentimos incómodos a la presencia de Dios. ¿Sí te has dado cuenta que cuando un predicador, aquí te voy a poner un ejemplo que creo que a todos nos ha pasado, cuando un predicador está hablando de algo que tú estás haciendo en intimidad y nadie lo ve, pero Dios lo conoce, y alguien viene y empieza a hablar de algo, de lo que tú estás haciendo, te incomodas, ¿no es cierto? Hay unos que se incomodan como que, oh, me están tocando la espinita, me están metiendo el dedo en la llaga, eso duele, no, no me hables de eso, no, mejor me voy, mejor me salgo, mejor corro, porque, ¿y sabes qué? No eres tú el que quiere hacer esa acción de tal vez salir, correr, no, es lo que tienes por dentro, lo que causa que no puedas escuchar la palabra que te trae liberación, que te trae restauración. ¿Qué dice Salmos 17:10? Ha encerrado su insensible corazón, habla arrogante con su boca. ¿Qué pasa una vez que tu corazón está contaminado de tanta impureza que estás consumiendo? ¿Qué empieza a pasar en tu vida? Empiezas a hablar de una manera por tu boca corrupta, arrogante. Empiezas a decir palabras vanas, malas palabras. ¿Por qué? Porque ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que de lo que está lleno tu corazón, eso empieza a hablar tu boca. Y cuando tú estás consumiendo algo que te está desviando de la presencia de Dios, lamentablemente por tu boca se empieza a ver los frutos. Ya no hablas correctamente. Ya empiezas a hablar soez, con Z al final, soez. ¿Qué significa? Sucio. ¿Por qué? Porque como estamos sucios por dentro, eso se expresa hacia afuera. Y eso es algo muy fuerte. ¿Qué dice Mateo 24:12? Esta es una de las razones por las cuales el mundo se está haciendo insensible, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué dice la Biblia? Que si no hay amor, no somos nada. Que sin amor no somos nada. Por esa razón tenemos que estar conscientes que una vez que el amor se empiece a enfriar, ¿y qué significa enfriar? No es que le van a echar hielito o va a caer nieve, es que se vuelve insensible. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:2? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y si usted lee todo lo que dice ahí, dice que mandarán casarse y abstenerse de alimento, cosas que Dios no ha hecho, léalo completamente en su Biblia. Pero yo quiero que usted vea esta palabrita, cauterizada la conciencia. ¿Qué significa cauterizada la conciencia? Cauterizada significa sellada,
Usted sí sabe que hay personas, bueno, en otros lados, ¿no? Que a veces se hacen una herida muy profunda. Por ejemplo, se cortan el brazo muy profundo y tal vez viven en un campo, viven lejos de un hospital. ¿Y qué hacen? Por no coserse, ¿qué hacen? Cogen un cuchillo, lo ponen al fuego y una vez que el cuchillo esté bien caliente, ¿qué hacen con la herida? Usted lo ha visto en películas. En películas lo hacen. Y eso es una parte ortodoxa médica, pero sirve. Porque cuando usted la herida está abierta y no hay cerca algo para rápidamente coserse y usted se está desangrando y toda la cuestión, ¿qué hace? Calienta un cuchillo y se lo pone directamente ahí. ¿Y qué hace eso? Cauteriza, quema, sella para que ya no siga saliendo. Eso quiere decir que acá la conciencia cauterizada quiere decir una conciencia sellada, totalmente encerrada en algo negro, donde no podemos ver. Y ahí también nos hacemos insensibles. ¿Y cuántas personas hay con mente o con conciencia cauterizada? Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y atiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este versículo, que aunque habla de partes de los sentidos, aquí está hablando bastante espiritual, porque hoy en día el enemigo ha cerrado el entendimiento. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. ¿Por qué? Porque nos volvimos insensibles. Yo te voy a dar 5 tips rapidito para dejar de ser insensibles en estas áreas que hemos hablado. Y te digo, estos tips no es como una referencia que así tiene que ser, no. Son solamente guías para que tú lo puedas ir meditando. Detonan estados emocionales. Desde el momento que usted se acerca o se le acercan, detona una serie de emociones en su comportamiento. Si hablamos de lo positivo, entonces usted desplegará confianza, tranquilidad, certeza. Si tiene dañado este detonador, ¿qué va a causar? Estrés, aceleramiento del ritmo cardíaco, angustia, desconfianza. Eso es lo que pasa en las personas con insensibilidad. Y yo quiero que meditemos un ratito en eso. Tenemos que aceptar que todos nosotros tenemos emociones, todos tenemos emociones. Y es más, Dios trabaja con las emociones, no con los emocionalistas, pero sí trabaja con las emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios trabaja con las emociones, usted le entrega a Él esas emociones que tal vez usted no controla, como por ejemplo, no sé, la ira. Ay, que yo me enojo por cualquier cosa y le entrega eso al Señor. Pero, ¿qué pasa cuando usted se vuelve insensible y no entrega esa parte de emociones al Señor? Usted con estas mismas emociones está dañando a otras personas y puede estar dañando a muchas personas porque sus emociones no han sido entregadas al Señor. Porque las emociones en nosotros, lamentablemente, cuando no sabemos llevarlas, dañamos a otras personas. Punto número 2. Reflexione el tiempo de los demás. Es tan valioso como el suyo. Aquí hay algo chévere que dice ahí, que dice, a veces nos inventamos la historia de que estoy muy ocupado, hoy no te puedo atender, ven mañana. Y a veces queremos que a nosotros nos atiendan rápido, pero ¿cómo somos con las personas? Aplica la empatía. Seamos empáticos con los demás. Así como el tiempo suyo es valioso, el tiempo de otra persona también lo es. ¿Me entiende? Cuando empezamos a equilibrar esa balanza, dejamos de ser insensibles con los demás y nos volvemos empáticos. Punto número 3. Entienda que las personas son más importantes que los procedimientos. Esto me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque aquí procedimientos cambiémoslos a procesos. En los caminos del Señor caminamos por procesos, pero hay que entender que las personas escuchan
escuchen esto va también para los que están acá y son líderes en su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona está pasando por un problema y usted lo ayuda una vez y se empieza a direccionar, pero en el camino la persona cae y se desvía y usted nuevamente la retoma y la vuelve a direccionar en el camino. Y así pasa 3 veces, pero a la cuarta usted se cansa. A la quinta ya no le habla. A la sexta usted se desaparece. ¿Qué pasó? ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos caído y el Señor ha venido a levantarnos? ¿Y por qué no podemos tener sensibilidad en la persona, no en el proceso, en la persona y levantarla las veces que se haya caído? Porque así el Señor hace con nosotros. Yo no sé usted, pero cuántas veces usted se ha caído, pero yo me he caído. Yo me he dado en el piso, me he reventado la boca, hablando en lo espiritual. Y el Señor ahí ha llegado. Y las veces que Él ha llegado a mí son tantas, que cuando una persona viene con problemas, y a veces uno como humano dice, ay, es que esta persona me busca siempre para lo mismo, ya la misma historia me viene a contar, ay, Señor. Ahí es que viene el Señor y te dice, hey, ¿dónde está la sensibilidad? Yo contigo te levanto tantas veces que tú has caído y tú no quieres a una persona ayudarla más de 3 veces que ya te cansaste. ¿Qué me trata de decir esto? Misericordia. Tenemos que tener misericordia por las almas. Los procesos son unas cosas, pero lo más importante son las almas, las personas. Jesús, ¿por quién vino? ¿Por quién dio la vida? No dio la vida por un proceso, dio la vida por las almas, dio la vida por usted y por mí. Más importante que los procesos son las personas. Y grabémonos eso. Si usted es líder en su iglesia, grábese eso y le va a servir mucho para que ayude a las personas. Punto número 4. Póngase en los zapatos de los demás. ¿Cuántas veces ha estado usted en situaciones similares? Tenga siempre esto en mente. Lo más fácil es pensar que lo de usted es diferente. No se busque lindas historias. Ah, no, es que lo que yo estoy pasando es más fuerte que lo tuyo. A veces nos creemos que nos pasa la de Superman. A veces pensamos que nuestros procesos son más fuertes que el proceso del hermano. No, el hermano puede estar pasando un proceso 100 veces más fuerte, pero está con una sonrisa. Y nosotros estamos pasando un proceso pequeñito y estamos todos, parecemos Rocky Balboa cuando estuvo en la lucha y quedó con el ojo así, todas miradas. ¿Por qué? Porque hay que ser sensibles con las demás personas. Extender tu mano, un abrazo, una palabra, no te cuesta nada. No te cuesta nada decirle a aquella persona, hermano, aquí estamos para ayudarle y darle un abrazo. No te cuesta nada. Y por último, siempre cierre el ciclo. Si inició un diálogo, compromiso o tarea con alguien más, entonces debe concluirlo o darle cierre. Mientras el cierre no llega, las emociones se desatan. Y esto es muy, muy importante. ¿Qué significa cerrar ciclos? Y ojo con lo que te voy a decir. Esto sé que las chicas se van a reír. Cerrar ciclos no es cortarte el pelo chiquitito. Cerrar ciclo no es cambiar la apariencia física. Cerrar ciclos no es irte a un lugar de viaje para olvidar. Cerrar ciclos es decir hasta aquí. Cerrar ciclos es tener una de las características del fruto del Espíritu Santo es la templanza. Cerrar, ¿y sabe qué es la templanza? La templanza es que usted diga sí es sí y no es no. Aprender a decir no es cerrar ciclos. Y cuando usted aprende a decir que no, y cuando usted cierra ciclos con autoridad y templanza, usted va a empezar a tener sensibilidad. ¿A qué? A la presencia de Dios, a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted está entrando en un orden. Usted está entrando en autoridad, porque muchas veces estamos en desorden. Y también eso provoca insensibilidad.